sé dónde trabaja el novio de Beatriz. Ya tengo el nombre de la empresa. ¿Cómo se llama? Se llama Bar. Mañana te necesito conmigo, a mi lado, juntos, que seamos un equipo, porque por fin se va a terminar esta pesadilla. Lo de la junta y mi compromiso con Marcela. ¿Cómo quisiera creerte? Pues créeme, por favor. Yo te amo. Y yo te amo a ti. Mañana comenzaré a vivir sin Armando Mendoza. O a morir día a día sin él. El último informe. Betty. Hola, Betty. ¿Ya tienes todo listo para la junta? Sí, ya tengo el informe hecho. Nada más me falta anexar unas gráficas y listo. Yo siempre cumpliendo con mi palabra. Thank you, Betty. You're the best. To whom it may concern, please accept this letter as my formal resignation from my position as management assistant at V&M, effective today. Zapatos sí, ¿eh? Zapatos sí. ¡Miren! ¡Oh, my God! This baby drives so smooth. Es como un sueño. No, Patri. Tú eres un sueño. Ay. Venga, mi princesita de Manhattan. Ah, gracias. No, aquí no. Nos pueden ver aquí. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Bye. Bye. El descaro hecho mujer. ¿Cómo se le ocurre llegar al trabajo con el novio de una compañera, con el novio de Betty? ¿Sabes qué? Está ya muerto. Ahorita voy a ir y le voy a romper su progenitora. No, pero espérate. Sandra, cálmate. ¿Qué pasó, maná? ¡Betty! La van a despedir. Están haciendo todo el proceso para despedir a Betty. ¡No manches! ¡Ahí lo dice! ¡Mana! ¡Mana, la van a correr por los golpes que le dio Nicolás a don Armando! ¿Por eso van a correr a Betty? ¿Por culpa de su novio? ¡No manches, mana! Esta colección está perfecta. Estoy seguro que será un éxito apenas salga a la venta. Sí, señor, pero usted sabe que en el momento que esta colección salga a la venta, estará sellando el destino de V&M. Es su propia empresa, señor. Ahora, le voy a decir una cosa. Esto será un arduo golpe directo al corazón. Sí, tranquilo que yo sé cómo recuperarla. Es lo último que hago para ver caer a Armando. Después de esto, estoy seguro que van a salir de Viena. Él y Beatriz. Cindy consiguió la información de Mata. Aquí podemos tener las pruebas que necesitamos en contra de Daniel. Eso puede ser un seguro, pero si algo llega a salir mal, la más perjudicada va a ser Betty. Y eso no es justo para ella. Wait a second. Beatriz sabía perfectamente bien en lo que se estaba metiendo. Sí, ella mejor que nadie. Ella lo hizo porque confiaba en mí, porque me ama. Es por eso. Sí, yo tengo que protegerla. Yo voy a asumir toda la culpa. Digas lo que digas, cuando nos investiguen, el nombre de Beatriz va a salir por todas partes. Por eso debe irse. Le voy a proponer que se vaya por un tiempo del país. Sí, V&M se está recuperando gracias al negocio que tenemos con Anderson. Y en unos meses, esta empresa va a ser lo que era antes. Por mí, sácala. Estoy de acuerdo que se salga del país, así no abre la boca. No lo estoy diciendo por eso. Betty se tiene que ir muy lejos de aquí, a un lugar donde nadie la conozca, donde nadie la encuentre. Betty tiene que desaparecer de Nueva York. Ay, qué mal plan que vayan a despedir a Betty. Pero qué raro que mi jefe no me haya dicho nada, oye. Ay, mana, pues ¿cómo te van a decir algo? Si está sucediendo entre jefes, lo hacen así de manera discreta. ¡Suéltame! ¡De verdad te voy a hacer meter un ojo con las patas! ¡Eso es lo que voy a hacer!
¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, espérense, ¿qué les pasa? Tienes que calmarte, Sandra, por favor. Si no, te voy a amarrar la pata de la silla. Ya. ¿Qué traen? Que el novio de Betty vino a dejar a Patricia al trabajo en su coche de lujo y le dio un besito. Es que se los juro, en cuanto la vea, se cuenta que está en su cabeza. Ay, no, A espérense, ver, tranquilos. no le busques, Sandrita. ¿Eh? Hoy van a correr a Betty por el pleito del hospital. Y no vaya a ser que te pase lo mismo. Así que cálmate, mamacita. Ay, Virgen del pescuezo roto, yo lo sabía. Las cartas lo dijeron. Las cartas lo dijeron, yo lo sé. ¿Ya ven? Y no le podemos decir nada a Betty porque imagínense, si está así con lo del hospital, ¿cómo se va a poner con lo de Patricia? No, hombre, capaz que se muere. Y si Betty no acepta irse, ¿qué vas a hacer? O sea, si tenga que obligarla, lo voy a hacer. Ella me va a hacer caso, siempre lo ha hecho. ¿Te das cuenta? Solamente piensas en Beatriz, los demás que no te importamos. Bueno, lo hago porque ella confió plenamente en mí desde el principio. Si no me preocupo yo por ella, ¿quién lo va a hacer? Yo también te he apoyado siempre, Armando. Todo este tiempo, todo mi dinero está invertido aquí en B&M. ¿Por qué no piensas en mí? Ricardo, ¿tú no confías en B&M o qué? Tú ya viste los números reales. En unos meses esta empresa se va a recuperar y vamos a salir de este déficit. El mercado está confiando en nosotros. Ah, sí, ¿y Daniel? ¿Daniel qué? ¿Qué crees que va a hacer cuando su hermana vaya y le cuente? Daniel, ya nos estamos encargando de eso, ¿sí? Ya tenemos ese USB con información muy delicada de Daniel. Ok, ya, tú tranquilo, yo me encargo de él. ¿Sabes qué creo? Que el amor te ha dado muchas alas y no estás viendo el mundo como es. Mira, Ricardo, después de la junta directiva todo va a cambiar. ¿Cuándo planeas hablar con Marcela? Hoy mismo. Call Betty. All right. Calling Beatrice Rincon. Vamos, Betty, contéstame, por favor, por favor, por favor. Hola, you have reached the voicemail of Beatriz Rincon. Please leave a message and I will get back to you ASAP. Betty. Hola. Soy yo, Nico. Betty, te estuve llamando varias veces, pero no me quieres contestar. Sé que es un día crucial para ti. Y no quería dejar pasar este momento y decirte lo mucho que te quiero y que pues que te apoyo en todo. 100%. Todo lo que tengas que hacer. Pero camina siempre con la frente en alto. Y no lo dudes porque esa pesadilla se tiene que terminar. Tú no puedes seguir permitiendo que esa bola de canijos se siga burlando de ti, Betty. Yo sé que tú estás muy mal y que estás sufriendo muchísimo. Pero todo ese sufrimiento, tú lo tienes que transformar en fuerza. Ánimo, Betty. Así es, Nico. Ya no hay más dudas. Solo la certeza de que me usaron como una imbécil. Hoy todo se acaba. ¿Qué es Bar, señor? Es la empresa donde supuestamente trabaja el novio de Beatriz, el tal Nicolás. O sea, no. ¿Esa mujer tiene novio? Bueno, es que yo jamás hubiera imaginado que alguien lo hubiera agarrado y que le... Al parecer, esta empresa le paga muy bien a sus empleados. ¿Has escuchado a alguien que la mencione? No, para nada. Y mucho menos con ese nombre tan corriente, Bar. ¿No? Es que hay algo que no me cuadra. ¿Qué? Yo conocí a ese tal Nicolás y es un don nadie. Yo, sin embargo, necesito que investigues. ¿Qué quieres saber? Todo sobre Bar. De qué es la empresa, su capital, quién la maneja y sobre todo quiénes son sus dueños. Estoy seguro que debo conocer a alguno de ellos. Señor, le voy a decir una cosa. Usted tranquilo y yo nervioso. Que yo le voy a conseguir la información que usted requiere, me pide y necesita. Bien. Yo voy a estar en la junta directiva de B&M. Cualquier cosa me llamas. Sí, señor. ¡Marce! Hoy estoy tan contenta que si me mandas a la fregada, regreso con todo el regalo. Porque Beatriz se va. Patricia, ¿qué parte de que fueras prudente no entendiste? Perdóname, Marce. Lo que pasa es que no puedo de la emoción. Por fin nos vamos a librar de ese susto todas las mañanas. Ya sé, yo también estoy feliz que vamos a salir de esa pesadilla de mujer.
pero hay que ser prudentes porque yo no quiero que ella se entere. Yo no digo ni una palabra, te lo prometo. Pero me voy a pavonear como la reina que soy enfrente de las del Chipi Platoon para que se pongan nerviosas. Bueno, pero actúa natural, como si nada. ¿Así? O más natural. Mira, mijo, esto es caviar. Oye, muchas cosas finas. Ay, no se hubiera molestado, señorita. Señor Demetrio, por favor, moleste a la que le vine a traer yo a usted. Betty y usted se pusieron a ayudarme de inmediato y la verdad es que yo lo agradezco mucho. Bueno, pues ¿cómo le vamos a dejar irse con ese problema? Ahí estaríamos peor que su contador, es irresponsable. Oiga, ¿y ya encontró otro mejor? No, pero pienso hacerlo apenas regrese de Miami. Es lo primero que voy a hacer. Nomás no se vaya a quedar mucho tiempo sin una persona en ese cargo. Porque luego los viajes se alargan y cuando se da uno cuenta ya se fue el año. Sí, pero no pienso demorarme tanto allí. Además, tengo que volver para la boda de Armando y Marcela. Ah, sí, es cierto. Ya falta poquito para que sean marido y mujer, ¿verdad? Unos días nomás. Qué bueno. ¿Y qué más trae la canasta, mijo? A ver. Puras cosas ricas, mira. Corazón de alcachofa. Muchísimas gracias, señor Julián. Hey, Nicolás. How is everything? Hey, señora Catalina. ¿Cómo está? Bien, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien, digo. O sea, es raro, ¿no? Que yo venga aquí a casa de mi novia cuando ella no está, pero es que vengo con mis suegros. No, es que mis suegros me quieren muchísimo, que sí. Nico por aquí, que sí, Nico por allá. No, hombre, y luego Miss Juli me hace unos tamalitos así con salsita arriba. No, deliciosos. Pero pues eso no tiene nada de raro, ¿verdad? No pensaba hacerte preguntas tan comprometedoras. Conmigo no tienes que preocuparte. Yo sé que Betty y tú no son novios. ¿Qué? Híjole, señora Catalina, usted me va a perdonar, pero sí entiende que yo debo matarla, ¿verdad? Nicolás. Ay, me sentí en una película. La verdad que Betty hizo bien en pedirte que fingiera ser su novio. No sé los motivos, pero cuídala, ¿sí? Betty es una gran mujer y te necesita. Así que cuídala. Betty Rincón? Hey, how are you? Pablo, I'm fine, and you? Qué gusto verte. Hace tiempo no publicas nada en tu feed. Sí, estaba realizando un máster y apenas lo terminé. Oye, ¿y tú trabajas aquí? Sí, aquí trabajo. ¿Tú qué onda? ¿Vienes a una entrevista o algo? Sí, imagínate que colocaron un anuncio para el puesto apenas ayer y me dieron la cita rapidísimo. Ah, ¿y para qué puesto es o qué? VP de finanzas. Parece que la persona que ocupaba el puesto lo dejó vacante. Es una oportunidad única. Encargarse de las finanzas de una compañía como B&M. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.